Bueno, yo vengo a explicaros algo más propio de una historia de espías. Algo más propio que quizás solo veis en el cine. ¿Quién ha ido a ver Gladiator 2? ¿Aquí la ha visto? No tiene nada que ver con la charla, pero es una mierda, no la vayáis a ver, ¿vale? Hostia puta, me esperaba ahí algo tipo Máximo Meridio, ¿sabes? Pero qué va, qué va. No tiene nada que ver con la charla, pero lo quería decir. Ha quedado grabado. Una mierda película. Bueno, en fin, quería explicaros más, como os decía, una historia más de espías. Aunque si bien es cierto, y por supuesto apoyo lo que comentaba mi compañero Josep sobre que obviamente hay malware ultra mega avanzado, como puede ser Pegasus, pero que también, y de hecho es la gran mayoría de amenazas, se suelen ver más las campañas que apuntaba Josep que no las otras, por suerte para nosotros, quiero decir. Y hoy vengo a explicaros una historia de que si yo os digo ahora mismo que lo de Pegasus es un juego de niño pequeño de Toys R Us, pues alguno dirá, hostia, ¿qué está diciendo este loco, no? Y yo vengo a explicaros una historia hoy que es que al lado de Pegasus es un juego de niños. O sea, hablamos de algo bastante más avanzado, ¿no? Entonces, ¿alguien conoce esta serie? ¿Alguien ha visto la nueva temporada? Estáis ahí expectantes, ¿eh? Puto Jack Bauer, tío. Pues, imaginaros que estáis haciendo os encargan una investigación y descubres un ataque zero day en los iPhones de tus compañeros de trabajo, que además eres capaz de obtener todos los stages del ataque y que además te pasa a ti, que tú eres la víctima, ¿vale? Y es un poco lo que nos explican en el día de hoy, ¿no? Que es la operación Triangulación, del cual es un ataque dirigido contra iOS, descubierto por Kaspersky, y en Kaspersky fuimos la única víctima, por ahora que sepamos, y es un ataque que yo creo que sin duda está categorizado como, para mí, el ataque del siglo, en cuanto a complejidad y un poco también lo que se consiguió también obtener, ¿no? No es la primera vez que nos pasa esto no quiere decir para nada, o sea, el hecho de que una empresa sea hackeada no significa para nada que tenga falta de expertise, como os podéis imaginar. Al final, si miramos a nivel histórico las campañas que ha habido a nivel de ciberamenazas, todas las chulas las ha descubierto Kaspersky, incluso mucho antes de que yo trabajara aquí. Entonces, a nivel de descubrimiento, a nivel de equipo de research, hay mucha materia gris, pero eso no quita que los ataques sponsorizados por Estado, no digo que este lo sea, pues significa que hay mucho dinero y mucha creatividad detrás de ello, ¿no? Entonces, la idea es explicaros cómo descubrimos esto, cómo descubrimos todos los stages, y también explicaros que incluso en un ataque de estas características también se cometen errores. Entonces, la historia empieza en las oficinas centrales, en las cuales tenemos una wifi separada para móviles y otra para ordenadores personales, para los portátiles. Y en la parte de móviles detectamos unas conexiones hacia unos dominios sospechosos que nuestra propia solución de SIEM, para que luego digan que los fabricantes con su propia tecnología no detectan intrusiones, con nuestro propio SIEM, el equipo de InfoSecurity, no el equipo de investigación, no nadie, sino el equipo que se encarga de la seguridad de la empresa, detecta unos dominios que parecían raros por el hecho de que venían todos desde el parque mobile, solamente dispositivos iPhone. Siempre se hacía conexión en pares, siempre había dos conexiones a los dominios. Había una gran cantidad de tráfico que salía hacia afuera, hacia esos dominios, y esos dominios estaban detrás de Cloudflare y registrados por el registrador Namecheap, que yo hasta la fecha no conozco ningún proyecto legítimo que se hospede en Namecheap. A ver si cierran ya ese puto proveedor, tío. Madre mía, amor hermoso. Entonces, como podéis imaginar, a la hora de poder atacar un dispositivo iOS, el método de entrada siempre será iMessage. Es decir, ¿quién tiene iPhone en la sala? ¿Vale? ¿Quién tiene Windows Phone? Broma. Vale, y los que tenéis iPhone, ¿tenéis alguna solución de seguridad instalada en el teléfono? ¿Quién tiene una?
Os voy a dar un secreto. No existe ninguna. Aunque la veáis en el App Store. La de Kaspersky tampoco. Y está muy claro el porqué. Y es porque tal y como está diseñado iOS, hay soluciones de MDM que te permiten tener gestión remota del dispositivo borrado y otras historias y tal, pero no hay ninguna que realmente te pueda proteger del malware, porque tal y como está diseñado el teléfono, es un enclave cifrado en el que no puedes escanear ciertas zonas. Entonces, no hay ninguna solución de ciberseguridad en el mundo que funcione en iOS. Y si alguien te la está vendiendo, te está vendiendo humo. Que compre los cursos de Kino, ¿vale? Eso es seguridad real. Lo otro es otra cosa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo lo que entra para infectar a iOS entra por iMessage. Si queréis evitar ser víctimas de un nation state, aunque yo, por supuesto, estoy de acuerdo con Josep de que nadie en esta sala a priori debería ser víctima de esto. Si queréis evitarlo, simplemente desactivar iMessage, ¿vale? Entonces, para recibir un SMS de iMessage, lo que hace el teléfono es que conecta con los servidores de Apple. Es un modelo de Herbit en el que va preguntando si hay mensajes nuevos. Y si lo hay, pues descarga el SMS el teléfono. Simple, ya no, ¿vale? Obviamente esto tiene certificate pinning, no puedes ponerte en medio, bla, 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 bla. ¿Vale? Entonces, lo que vimos aquí es que había conexiones a los servidores de Apple y seguidamente veíamos conexiones también a los dominios maliciosos que estaba comentando antes. Obviamente, también lo que pudimos ver aquí, empezamos a recoger los artefactos o diferentes archivos que se utilizaban para conseguir acceso root en el teléfono. El primero de los errores que cometieron los atacantes es que, lo primero que hicieron fue que a la hora de tener seguridad operativa, lo que hacían era remover los adjuntos de los mensajes que contenían los exploits. Es decir, esto se hace porque a nivel de adquisición forense, si consigo luego, evidentemente, hacer un backup con la herramientita de Apple para obtener lo que está en el teléfono, ellos removían los exploits de los adjuntos para que en un proceso forense no se investigara qué exploit se estaba utilizando y obviamente pues que fuera más complicado tener una defensa contra ello, parcheando la vulnerabilidad por parte de Apple, ¿no? Pero se olvidaron de eliminar las carpetas que contenían esos adjuntos, ¿vale? Es decir, eliminaban el adjunto, pero no la carpeta, con lo que nos permitía inferir un montón cuál era la estructura de esa explotación. No, pensar una cosa, cuando hacéis una respuesta a incidentes, hacéis un forense o incluso investigáis una campaña de malware. Yo investigamos una campaña de malware. Cuando tú pillas un malware, tú normalmente no sabes en qué fase de la campaña te encuentras. ¿Es el primer stage? ¿Es el segundo? ¿El stealer que viene antes o después de la explotación de vulnerabilidades? No sabes realmente en qué momento te encuentras cuando es algo novedoso, ¿no? Entonces, cuando tú necesitas recabar mucha información, cuanta más información tengas que se olvida el atacante, más puedes tú pensar qué vas a poder hacer para poder capturar los stages que no tienes, capturar aquello que todavía el atacante no te ha querido dar. Y este es un poco el caso, ¿no? Saber la estructura de carpetas que había en el teléfono nos permite un poco inferir un poco qué es lo que está pensando el atacante a la hora de hackear esos dispositivos iOS. Los atacantes además tenían mucho cuidado con el tema de borrar todo tipo de información, pensar que es una operación muy de tipo quirúrgico, ¿no? Exploto, además es un ataque, no lo he dicho, es un ataque cero clic. Cero clic significa que el usuario no interactúa en nada, te llega el SMS y directamente quedas hackeado. No ves ninguna notificación, no te explota el teléfono, no se calienta, no se consume la batería, no te están avisando que te están hackeando, el SOC no ve nada, no hay nada, no ves nada. Llega, te compromete. Tú no ves ninguna notificación de nada. ¿Están escuchando? Entonces, obviamente ellos borraron durante la fase de explotación las bases de datos de los SMS, los IDS PathID, de la Knowledge, del IDS Gossip, pero se olvidaron de borrar una base de datos SQLite, que es el Data Usage SQLite, que simplemente es una referencia que guarda el tráfico de red que utilizan las aplicaciones, ¿vale? Y eso nos permitió saber qué aplicación está usando tráfico dentro del teléfono.
Y hay un binario legítimo dentro de iPhone, dentro de iOS, que se usa para hacer backups, se llama Backup Agent, pero que no está diseñado para que tenga tráfico de red. O sea, la funcionalidad del aplicativo no es hacer conexiones de red. Y en este caso, con ese SQLite pudimos ver que esta aplicación se está usando como herramienta para hacer transmisiones de datos hacia el exterior. Con lo que dijimos, coño, pues esto no es normal, ¿no? Esta aplicación no está diseñada para eso, pero los atacantes encontraron la manera de utilizar este aplicativo para eso. Es una aplicación, por cierto, que no se usaba desde hacía años por parte de Apple, que el binario está dentro del teléfono, pero es una aplicación que ya no se usa. ¿Os acordáis del código Legacy, no? Va un poco por esa línea. Otro de los errores que cometieron los atacantes es que no pusieron ninguna protección contra man in the middle. O sea, te gastas cientos de millones, que es lo que ha costado esta campaña. Luego os explicaré por qué. Cientos de millones y no pones una protección para man in the middle. Es como un poco ridículos, ¿no? Un poco, pero bueno. Yo qué sé. Y esto nos permitió también poder obtener todos los stages del ataque. Entonces, ¿cómo hicimos la movida esta? Como obviamente, como os he dicho, en iOS estás un poco limitado porque no tienes acceso, o sea, no es un Linux que tú puedas montar el teléfono en una partición, jugar con ella, bla, bla, bla. Tuvimos que ser bastante creativos y lo que hicimos fue montar un VPS en un Cloud X y le pusimos un WireGuard VPN a ese servidor y en el teléfono instalamos nuestro WireGuard en nuestra propia CA para poder hacer man in the middle clásico. Cuando analizáis una aplicación Android, que ponéis vuestra CA del burp o invalidáis el certificado con Frida, bla, 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 hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces lo que hicimos fue instalar nuestra propia CA para poder ver el tráfico cifrado hacia los servidores del atacante y enrutamos todas las conexiones con la VPN de WireGuard, todas las conexiones del teléfono contra nuestro servidor VPN de WireGuard, con lo que éramos capaces de ver en tiempo real cómo nos estaban petando, ¿vale? Pensar que cuando tú reinicias el teléfono, esto es un bot de Telegram que hicimos para ver todo en tiempo real, ¿vale? Entonces entraba un mensaje y era uno más, ¿vale? Pensar que para eliminar el implante de un iPhone solo tienes que reiniciar el teléfono, porque no tiene persistencia, porque no puede escribir en el enclave cifrado del teléfono. Entonces, todo el malware para ellos, si no tienes jailbreak, permanece en la memoria, ¿vale? Entonces, para tú, digamos, ver el chain completo de explotación y tienes identificado cuál es el teléfono víctima, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Reiniciar el teléfono. ¿Para qué? Para que se vuelva a infectar otra vez. Entonces, lo que hacíamos era, reiniciábamos el teléfono y esperábamos ahí. A ver. Venga, dale. Era un poco ese rollo, ¿vale? Entonces, lo teníamos todo monetizado a nivel de la capa de transporte, a nivel de red. Veíamos entrar, veíamos el callback hacia los servidores de Apple para recoger el SMS y entonces activábamos WireGuard, ¿vale? Para ver toda la parte de cómo se está infectando, para también ver así los hosts, los paths, bueno, lo que estaba viendo, ¿vale? Además, el hacer ese ataque de man in the middle nos permitió también poder parchear en tiempo real y poder bypassear ciertas protecciones que tenían implementadas los atacantes. ¿Por qué lo llamamos operación triangulación? Porque sabéis, cuando los que sois usuarios de iPhone, sabéis que cada año es el mejor iPhone de la historia. Tiene más pantalla, más CPU, más memoria y más caro. Siempre es el más caro de la historia también. Entonces, lo que hacían los atacantes, porque esto no es un autopound de Metasploit, o sea, estamos hablando de una operación sponsorizada por el Estado probablemente, por lo que no es que lancen con la K-47 los exploits y entonces te quedas comprometido, sino que ellos lo que hacen es que en base a tu sistema operativo concreto, tu modelo de CPU concreto, tu teléfono concreto, te lanzan tu exploit concreto. Entonces, como no te están viendo, necesitan poder saber
necesitaban poder hacer un fingerprint del dispositivo. Entonces lo que hacían era, dibujaban con una librería de WebGL, una vez que ya tenían, habían hecho el primer exploit en el teléfono, por tanto ya tenían acceso a ciertas partes del teléfono, saber que en el panorama de las amenazas móviles no hay el concepto de RCE en el sentido de que te llega, te explota y tú ya tienes acceso root, sino que tienes que hacer una consecución de cadena de exploits hasta que obtienes todos los permisos que necesitas para hacer todo lo que necesitas, ¿vale? Entonces, el primer acceso te da la posibilidad de ejecutar cosas en el espacio de usuario, por ejemplo, ¿vale? Esto es hacéis exploiting y ya sabéis de qué estoy hablando. Entonces, lo que hicieron fue dibujar con una librería de WebGL un triángulo dentro de la pantalla y con una técnica llamada pixel hashing calculaban el tamaño del triángulo que ocupaba en la pantalla. Y con eso sabían, con la cantidad de tamaño ocupado en la pantalla, qué tipo de pantalla era, por tanto, qué tipo de iPhone era y qué exploit necesitaban. ¿Vale? Ingenioso, me parece guapísimo. Eso lo hacían, este es el código real, Este es el código real que usaron. ¿Vale? Y con eso sabían qué tipo de iPhone era. Simplemente renderizando un triángulo. A veces no hace falta hacer cosas súper mega mágicas. Lo que os decía, ¿vale? Cada iPhone, pues como veis, es más grande. Pum, pam, 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 pam. Ahora van a sacar el SE. Ya veremos a ver. Entonces, como os podéis imaginar, y no me da tiempo de cubrir esta presentación enteramente, pero pensad que los atacantes tenían protecciones del estilo, oye, pues en lugar de coger y bajar todos los stages al teléfono, lo que voy a hacer es, en base a un fingerprint único de ese dispositivo, voy a comunicar con mi servidor de comando y control, voy a pasar una clave que la voy a generar con el timestamp, el ID del dispositivo y no sé qué hostias más, y con eso me bajo el siguiente stage del binario malicioso dentro del teléfono. Y esa clave única nosotros no la teníamos. Por lo tanto, cuando bajaba el stage, aunque lo podíamos capturar, porque ya tenemos acceso al teléfono, entonces con un backup sacábamos el binario del teléfono, no podíamos descifrar el contenido porque estaba cifrado con una clave que no podíamos romper ni tan solo con fuerza bruta. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Pues con MidProxy, que no sé si lo conocéis, pero es una herramienta que sirve para hacer interceptación de tráfico, lo que hacíamos es directamente en la callback, donde se mandaba la clave, parcheábamos on the fly la clave por una nuestra, con lo cuando bajaba el binario ya podíamos sacarlo porque era una clave nuestra. Brutal, ¿sabes? Que pudiéramos hacer esto me pareció muy, muy creativo por parte de mis compis, porque a mí no se me hubiera ocurrido, la verdad. Pero lo que hicieron fue eso, como había un fichero que hacía una append de la clave, directamente parcheábamos en caliente en la conexión con MinProxy, con el que podíamos controlar la capa de transporte, nuestra clave para obtener luego el fichero descifrado, ¿vale? ¿Qué vimos una vez que pudimos ir sacando datos del teléfono? Validadores, exploits, el spyware, módulos adicionales, etcétera, ¿vale? Lo conseguimos todo. ¿Cómo funciona esta movida en realidad? Esta movida funciona de la siguiente manera. Los atacantes lanzan un mensaje de iMessage, esto lleva un fichero PDF y esto explota una vulnerabilidad en la librería de TrueType. La librería TrueType es una de las fuentes más utilizadas en todo el mundo. Fue desarrollada por Apple y liberada en mayo de 1991. Las fuentes también incluían una máquina completa de Turing. Apple compartió este código con Microsoft y lo añadieron en Windows 3.1 y gracias a esa acción por parte de Apple introdujeron un montón de vulnerabilidades hasta ahora no presentes en Windows 3.1, ¿vale? O sea, brutal, ¿vale? Muchas gracias Apple por esa movida. El exploit está escrito en TrueType, no había mucha documentación al respecto, tampoco había mucho tooling asociado. Cuando hacéis una investigación de este tipo, probablemente utilizáis herramientas como Radare, IDA, Ghidra, probablemente deja hacer algunos scripts, algunos plugins para poder leer el formato del fichero, como era en este caso que tuvimos que hacer un plugin para leer exactamente el exploit en nuestro decompiler, ¿vale? Entonces, lo que pudimos encontrar cuando buscábamos esto es que quisimos buscar qué referencias había de esta librería dentro del código de iOS. Y lo que pudimos observar, como ocurre siempre en estas campañas Nation State, es que había dos funciones que no estaban documentadas. Es decir, que tú mirabas la documentación oficial y esas funciones no estaban, pero son funciones que sí que se usan en el código,
pero que el desarrollador o desarrolladora no había incluido la documentación cuando la hizo disponible para hacer funcionar la fuente. Y esas dos vulnerabilidades contenían, esas dos funciones contenían vulnerabilidades. Entonces, buscando, no encontramos ninguna información sobre esas funciones en ningún sitio, salvo en un código fuente de Windows que estaba por ahí, donde, como podéis ver, hay un comentario aquí arriba que pone que esta es una instrucción que solamente se usa por parte de Apple. O sea, es decir, estaba en Windows, pero es una función que solamente se usa en Apple. Insisto, Windows, dejamos de hacer copy-paste los programadores, por favor. Madre mía. ¿Vale? Que sepáis que esta función lleva aquí desde los 90. ¿Cuántas campañas habrá habido de explotación a raíz de esto? Entonces, una función indocumentada, una función que solamente se usa en Apple. ¿Os podéis imaginar dónde estaba el RCE, no? Muchas gracias, Apple. Entonces, la vulnerabilidad en realidad es una vulnerabilidad típica de me he equivocado en el copy and paste y he metido algo fuera de la función, ¿vale? Básicamente el fallo reside en eso, ¿vale? Y básicamente es un error típico de buffer de toda la vida. Obviamente hay que buscarlo y encontrarlo y explotarlo luego, ¿eh? Pero es un fallo típico de copy and paste. Como os digo, esa función estaba ahí presente desde los 90, ¿vale? Casualmente, y yo no creo mucho en las casualidades, esto fue removido por Apple en enero de 2023 en iOS 16.3 y no dijo nada. No había nada en el changelog que dijera eso. Pero luego si haces diffing del... ¿Sabéis, no? Como encuentras vulnerabilidades, ¿no? Lo que haces es que tienes una versión de software, te bajas, te llega la nueva, miras que han parcheado unas vulnerabilidades, coges las dos versiones de software, haces un diffing a nivel binario, entonces encuentras los fallos que están. Esto lo sabéis, ¿no? Así encontramos vulnerabilidades, los bug hunters. Entonces, vimos que esto lo habían removido de manera silenciosa, ¿vale? Pero en ese tiempo ya sabíamos que se estaba siendo utilizada por atacantes, ¿vale? Y en iOS 15 y en macOS 12 fixearon esto después de leer nuestro informe, porque evidentemente con todo lo que encontramos reportamos todo a Apple. Entonces, ahora viene la parte un poco más dura, que no me va a dar mucho tiempo, pero básicamente, como os digo, para ejecutar código no firmado dentro de iOS hay que hacer una serie de cosas, ¿no? ¿Alguien hace exploiting aquí? Menos este de aquí delante. Tú no haces exploiting, ¿verdad? Tú calla, que tú solo tocas clic en azul. Entonces, para ejecutar algo en la parte mobile hay que pasar el pack, ¿vale? Eso significa firmar punteros con packGISA para ejecutar software no firmado dentro del teléfono, ¿vale? Y esto es lo que hicieron los atacantes como parte del proceso de explotación. Básicamente los atacantes consiguieron firmar un puntero, concretamente la función del SIM, consiguieron con eso un puntero firmado para la función en Protect, con eso consiguieron construir una cabecera falsa de macho, que es el file format de Apple, y luego con alguna de las exportaciones que había en ese puntero, consiguieron cargar al final un binario no firmado dentro del dispositivo, ¿vale? A grandes rasgos es cómo funcionaría un proceso de explotación dentro del teléfono, ¿vale? Entonces, vamos a ir saltando algunas cosillas aquí y vamos a mirar esto, ¿vale? Que esto me parece muy guapo, ¿vale? Estos son los NS Expressions y los NS Predicates. Esto básicamente se usa en Swift para poder hacer consultas tipo SQL dentro del teléfono, ¿vale? Es una cosa de Apple, propia del sistema operativo de Apple, para poder hacer consultas dentro del teléfono, ¿vale? Yo no lo conocía, la verdad, entonces me parece chulo enseñarlo, que básicamente es eso, es como un lenguaje SQL-like para poder hacer consultas dentro del teléfono. Vamos a tratar aquí parte del exploit. Básicamente, obviamente, las aplicaciones de los teléfonos pueden utilizar JavaScript, obviamente no pueden utilizar JIT, pero los atacantes solamente necesitaban eso para poder hacer cosas tan chulas como habilitar el debug, las funciones de debug,
que les permitían hacer lecturas y escrituras en ciertas partes del espacio de usuario. El exploit como tal es el más complejo que habíamos visto hasta la fecha. Pensar que uno de los que lideró esta investigación está acostumbrado a sacar exploits para PlayStation, ¿vale? PSP Vita, PlayStation, Sony y demás. Entonces, obviamente, como os podéis imaginar, es un entorno complejo de explotación y se ven cosas muy guapas por parte de la comunidad underground que se encarga de trabajar esos exploits. Entonces, lo que pudimos ver realmente es un código bastante complejo, unas 11.000 líneas. Obviamente estaba todo ofuscado, tuvimos que hacer mucho trabajo iterativo de ir desofuscando cada stage del exploit para entender exactamente cómo funcionaba. E incluso a día de hoy hay partes que tampoco quedan muy claras de cómo consiguieron realmente hacer ciertas cosas que hacían, ¿vale? Para que luego digan que con JavaScript no se pueden hacer cosas tan guapas, ¿vale? En el momento que puedes juntar una tabla con un número en JavaScript y te da igual, sabéis un poco lo que se puede hacer con este código, ¿vale? Entonces, como os digo, son exploits que el método de cómo ejecutarlos se ve mucho en escenarios de explotación en PlayStation 4 o PlayStation Vita, etcétera. Ya se hizo la luz, y permiten ejecutar software no firmado dentro del teléfono, ¿vale? Porque al final lo tienes que hacer todo con JavaScript en el entorno mobile. Más cosas, ¿vale? Como os veis, os voy a explicar algunas cosas más, ¿vale? No voy a entrar en detalle de toda la campaña, pero como os digo, primer exploit, ¿vale? Segundo exploit, tercer exploit, cuarto exploit. Estos son todos 0 days, ¿eh? 0 day, 0 day, 0 day, 0 day. Un exploit para iOS vendido de forma legal, es decir, que yo que sé, que Kino y Josep lo compren, vale 1 millón de pavos. 1 millón de pavos. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esa capacidad ofensiva por parte de un atacante? ¿Cuánto pagaría si quieres hacer el mal de verdad? No hablo de te robo el WhatsApp. No, te hablo de cosas chinas, ¿vale? ¿Cuánto vale eso? Cientos de millones. Cientos de millones, ¿vale? Y obviamente, si conocéis a alguno que trabaja en este rollo, esto probablemente eran 4 o 5 años de trabajo por parte de un equipo completo solamente dedicados a sacar estos fallos. 4 o 5 años de trabajo mínimo para sacar estos fallos. Y que obviamente en este proceso de investigación no te los encuentre nadie antes. Pues obviamente no es el único que lo está mirando, ¿vale? Es un poco para trasladar la complejidad de este tipo de campañas. El validador, que aparece en varios escenarios, ¿ves? Validador, esto de aquí, validador, ¿vale? Estos eran binarios que se encargaban de cerciorarse en todo momento que la fase de explotación estaba ocurriendo en un dispositivo real, no en un emulador, no en una sandbox, no en nada. Entonces, ¿cómo lo hacían esto? Tenían varias fases, ¿vale? Por un lado, entro luego en eso. Lo que hacía este validador en los primeros escenarios era borrar logs, borrar artefactos, hacer listado de procesos, hacer listado de interfaces. Tenía una función de jailbreak detect. Tenía actualmente todas las técnicas conocidas de jailbreak implementadas, con lo que también fue bien para, ¿no? Ya habían hecho el state of the art, entonces, perfecto. Y eliminaban también algunas features de iPhone y también sacaban las aplicaciones instaladas y también sacaban información sobre el dispositivo. Y además tenían esto que yo no lo conocía. ¿A qué os suena esto? En alto, hombre. PSP, ¿qué os suena? PlayStation, ¿no? Luego lo vemos. Además, eliminaba procesos, los logs de los cacheos de herramientas como donde, por ejemplo, el histórico del Safari, el histórico de la aplicación de Backup Agent, que es la que se utilizó para transferir los archivos hacia afuera, la aplicación que se usa para compartir datos entre aplicaciones, es decir, trazas para permanecer indetectable dentro del teléfono en una posterior investigación forense.
Como os digo, tenían todas y cada una de las herramientas para detectar jailbreak en el teléfono. Esto es bastante conocido. Incluso también para detectar Corellium, que es la empresa que te permite tener ahora un dispositivo iPhone o Apple emulado. Esto antes no se podía por licencia, ahora ya se puede, gracias, entre otras cosas, a la gente de Corellium. ¿Os acordáis de esto, no? Yo obviamente pensaba que era una PSP, ¿no? Pero no. Es el acrónimo para Personal Security Product 6 for macOS. Es decir, es una nomenclatura por parte de Apple para indicar la existencia de productos personales de seguridad. Es decir, un antivirus, ¿vale? Entonces, eso estaba ahí puesto porque imagino que en campañas posteriores, cuando ya se pudiera poner anti-malware en iOS, que ahora mismo no se puede, pues que simplemente tuviera alguna función para inhabilitar eso, para trabajar eso, ¿vale? Van, como siempre, como os digo, avanzados al momento. Bueno, ¿qué datos sacaban de la víctima que fuera interesante? Pues usuarios, identificadores, tokens, números de serie, capacidad de batería, nombre de dispositivo, uptime, si está la VPN activa, el Apple ID, el email, ¿vale? Con esto pueden traquear el teléfono donde está en ese momento. Es decir, sacaban todo lo necesario para poder hacer una fingerprint exitoso de la víctima en cuestión. Al final lo que encontramos con triangulación es un ataque sponsorizado por el Estado que está desarrollado completamente en Objective-C, que tiene capacidad de ser modular, es decir, que puede recibir y ejecutar plugins adicionales, que la parte de comunicación está protegido con protobuf y HTTPS, y que en base al análisis de código podemos estimar que este código ha existido por lo menos desde hace 10 años. Es decir, hace 10 años podían haber usado este código, digamos, para comprometer dispositivos iOS, que se considera el sistema operativo más seguro del mundo, a nivel global. ¿Qué es lo que recogen los teléfonos infectados? Geolocalización, acceso full, porque obviamente tiene root, acceso full a todos los ficheros y bases de datos. El keychain, se llevan el keychain de iOS, sois de los que guardáis todas las contraseñas en Safari, ¿no? Cuando estáis navegando, ¿no? Bases de datos de WhatsApp, iMessage, Telegram, acceso a la cámara y al micrófono, acceso a la libreta de contactos e información también sobre los dispositivos iOS cercanos. Sabéis que aquellos que usáis AirTag, es este dispositivo que tiene Apple para hacer balizamiento, ¿no? Y esto al final es porque hay capacidad para detectar dispositivos cercanos. Y esto es la joya de la corona también. Tenían una capacidad para saber cuando el teléfono tenía el modo avión activado. Entonces, en el momento que activabas el modo avión, el teléfono enchegaba el micro. Obviamente, no veías el pilotito en la pantalla que el teléfono estaba grabando, no veías nada, pero el teléfono estaba grabando. Y una vez que el teléfono recuperaba conectividad, entonces cogía la grabación y la enviaba al Command and Control, con lo que había estado grabando. Tú imagínate, ¿no? ¡Wow! Tenemos una reunión súper secreta, porque vamos a comprar los cursos de Kino. Vamos a poner a grabar aquí, ¿no? Un poco de broma, pero es muy hardcore, porque esto se hace mucho, ¿no? ¿Sabéis, no? Reunión del Congreso, los teléfonos van fuera, ¿no? Nos metemos en una caja. Pues que sepáis que hay capacidades, evidentemente, para activar el micro sin que te des cuenta. Puedo ir acabando ya, no sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Vale, puedo ir acabando. Y ahora voy a hacer un poquito de niño malo. Ya sabéis que los catalanes somos muy subversivos. Con esta investigación, nosotros reportamos 4 zero days a Apple, que hubieran sido objeto del bug bounty, ¿no? ¿No? ¿Cuánta pasta creéis que nos han dado por esto? No, ni eso, porque no estaba el de Apple ahí. Gracias. No. El equipo de seguridad de Apple son muy buenos, buena gente, trabajar con ellos es un placer, guay. Pero obviamente estamos en un momento geoestratégico complicado, ¿no? Que ya sabéis, ¿no? Por ser la empresa que somos. Pero al final,
nosotros podemos habernos guardado esto y lo que decidimos fue avisar a Apple de esto, compartir toda la telemetría que teníamos, todo lo que habíamos hecho siendo nosotros la víctima, y compartimos esto para que Apple sacara el parche. El parche, pues si alguno se acuerda, salió en verano y salió un Major, que además era rollo casi obligatorio ponerlo. Y fue gracias al reporte que hizo la gente de Kaspersky, ¿no? Que de hecho además tenemos atribuir los CVs a nosotros, a investigadores nuestros. Y nosotros le dijimos, oye, somos elegibles para el Bug Bounty. La pasta, ¿no? Que no. Dijimos, vale, pues da la pasta a un NGO, a una organización sin ánimo de lucro. Con lo que dijo que no, que tampoco. Dijimos, vale, pues que la pasta no pase por nosotros, que vaya directo al NGO. Y dijeron que no, tampoco, ¿no? Debo decir también, que además lo podéis ver en Twitter, que incluso empresas supuestamente, empresas competidoras de Kaspersky, otros fabricantes de antivirus, otras empresas de seguridad, obviamente les pareció una locura esta acción por parte de Apple también, ¿no? De, oye, habéis sacado esto forma parte del bounty, a esta gente hay que pagarle, y encima si va para un NGO, pues qué mejor, ¿no? Y entonces también un poco aprovecho que puedo estar aquí, que me dan este espacio también para comentar esto de, oye, vale que hay un programa geoestratégico X, pero coño, al final el objetivo era dar la pasta a una ONG, ¿no? No sé. Entonces, pero bueno, me alegro de saber también que mis compañeros competidores también, que están en otras empresas, evidentemente de manera pública además apoyaron esto, y de hecho salimos en el Times, en el Washington Post, hablando sobre esto, ¿no? A nivel de campaña, pensar que estamos ante una campaña con una sofisticación muy alta, que obviamente, apoyo de nuevo lo que comentaba mi compañero Josep, no está a la orden del día, porque conseguir esto es prácticamente de ciencia ficción, es decir, es algo muy, muy inusual, por suerte, pero que sepáis que esto existe. Y que el Pegasus al lado de esto es un juego de niño pequeño. A nivel de complejidad, ¿vale? Que obviamente es un ataque cero clic, muy peligroso, ¿vale? Que consiguieron bypassear el pack con una vulnerabilidad de TrueType y consiguieron comprometer el dispositivo entero sin interacción del usuario en ningún momento. Que los atacantes también cometieron errores que nos permitieron averiguar todos los stages del ataque, ¿no? Que la capa de transporte es muy necesaria. Entonces, aquellos que os encarguéis en la parte de Blue, que sois muchos, antes lo ha sacado Kino, que sois muchos, monitorizar los teléfonos, la capa de transporte, mirar conexiones sospechosas, meter los logs en los SIEM, no os utilicéis como cajero de basura, meter reglas de detección ahí, ¿vale? Si vuestro equipo de seguridad os dice que hay un comportamiento sospechoso, investigadlo, ¿vale? Porque podéis ser objeto de una infección, ¿vale? Y recordar que no hay soluciones de iOS, soluciones de seguridad para iOS. Y a qué las quiera vender, os le está mintiendo, ¿vale? Solamente con JavaScript en los iPhones se puede hacer un montón de locuras, ¿vale? También se ha visto en escenarios como PlayStation, ¿vale? Y que el objetivo de esta campaña, que afectó al equipo de investigación, a algunas personas, y a gente VIP de Kaspersky, managers, directores y demás, a nivel global, hasta 16 dispositivos que sepamos, es una campaña que duró tiempo, que sabían dónde estábamos, sabían dónde hacíamos las reuniones, porque había campañas que se detectaron en reuniones que hacíamos el equipo, reuniones de equipo de seguimiento y tal. O sea, hablamos de algo bastante serio, ¿eh? Y que obviamente veremos más campañas de este tipo. Y que el objetivo era robar datos, permanecer indetectables y mantener persistencia en el teléfono todo el tiempo posible, ¿vale? Aquello que tenéis iOS, reiniciar el teléfono de vez en cuando, ¿vale? Solamente os digo eso. Y actualizar el software. No quería acabar la charla sin agradecer también a mis compis del Great, que son los que lideraron esta parte. Que sepáis que este chaval de aquí, que Josep lo conoce, estuvimos en Virus Bulletin, y este chaval de aquí están en la universidad, no han acabado los estudios. Serious shit, ¿eh? Yo estoy cagado, vienen muy fuerte, ¿vale? Y este chaval, Boris, si os mola el tema de Metal Gear, el tío se programó, cogió un código fuente de Metal Gear y lo recompiló y le añadió un montón de fallos de seguridad, o sea, solventó fallos del juego y tiene una versión compilada donde juega, es un puto loco del Metal Gear
y tiene código colgado por ahí, ¿vale? Seguidlo, es muy bueno, tío. Bolis es buenísimo. Entonces, que sepáis eso, que aquellos que estáis empezando, pegadle fuerte porque hay gente, insisto, yo di una charla con este chico, con Georgie en Dublin, estaba también otra gente, estaba Josep también ahí dando charla, lo pasamos muy bien y hablamos en también ataque sponsorizado por Estado, muy bueno, Leone también, muy joven, muy bueno también, y Boris ya es más de mi edad y también muy bueno, ¿vale? Entonces agradecerles también a ellos haber compartido este research que me permite también explicaros la pequeña parte que yo pude contribuir a esto y la gran parte que ellos también hicieron y como además queda grabado también quería decirlo, ¿vale? Y con esto termino. Muchas gracias.